Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta primera ventana a la política internacional, una actividad organizada por la Escuela de Ciencias Políticas con el interés de brindar atención a lo que pasa en el mundo. La Escuela de Ciencias Políticas ha realizado ya actividades de ventana a la política nacional. Estas ventanas, en cambio, internacionales, lo que queremos es darle una mirada a lo que está pasando en otros países, en otras regiones, entender procesos políticos en ocasiones similares a los nuestros y que nos sirven de algún tipo de lección, u otros acontecimientos más bien distintos a nuestra realidad política y que es interesante tener elementos para entenderlos, cómo funciona la política en otros países. Y en esta primera ventana a la política internacional, tenemos un tema muy interesante, unas elecciones muy recientes de hace unos pocos días, con un invitado internacional, profesor Leif Marsten Tredet, profesor de la Universidad de Bergen, en Noruega. El profesor Leib ha publicado varios libros, varios artículos, tiene muchas publicaciones sobre procesos políticos latinoamericanos, libro con politóloga Mariana Llanos sobre interrupciones presidenciales, rupturas, no del régimen, sino las presidencias, por ejemplo, los procesos de impeachment, salidas presidenciales. También ha publicado un tema en que tenemos un mutuo interés sobre las vicepresidencias y ha examinado el rol de los vicepresidentes precisamente en procesos de ruptura presidencial, si pueden comportarse como aliados del presidente o como traidores. Y tiene además un interés regional en América Latina y particularmente en República Dominicana. Y por esa razón, por esa doble razón, le hemos invitado a esta charla. Por supuesto, aprovechar su expertise en República Dominicana, un país que, aunque está muy cerca geográficamente de Costa Rica, hablamos poco. Pero además, por su perspectiva de comparativista, que es lo que es, nos podrá ayudar a ubicar a República Dominicana en las dinámicas políticas de la región. En ocasiones Latinoamérica tiende a leerse de una forma generalizada, como si en todos los países ocurriera lo mismo. En cambio, vamos a ver que el caso de República Dominicana tiene particularidades que rompen esos lugares comunes. Vamos a ver, por ejemplo, que el ganador no es exactamente, o no es una figura populista, como ahora se asume que a veces las lecturas superficiales asumen que el populismo está en auge en todos los países, no es así, o rompe también con algunas tendencias de expresidentes que buscan la reelección, hacer los invencibles, como llamaban en un artículo. En cambio, en este caso no ocurre eso. Entonces, nos ayuda no solo a saber más de República Dominicana, sino a entender mejor la variedad en las dinámicas políticas de América Latina. Entonces, yo quiero agradecer al profesor Marsten Tredet, que está directo desde Noruega. Allá es de noche, acá es de día, y coincidimos en una hora que nos conviene a todos. Entonces le agradecemos mucho sacar este tiempo para que nos hable. Vamos a estar aproximadamente media hora escuchándolo. Y posteriormente a su charla, a su explicación, vamos a pasar una sección de comentarios, de preguntas y respuestas con nuestro invitado. Pueden hacer sus preguntas en el canal de YouTube y nosotros aquí las vamos a leer y se las vamos a dirigir al invitado. Entonces, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas,
Muchas gracias, Leib, y adelante. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a la Escuela de Ciencia Política en la UCR por esta invitación a hablar sobre las elecciones dominicanas. Yo he hecho una pequeña presentación que quiero hacer y voy a ver si ahora lo puedo poner en la pantalla para que todos lo vean y luego sigo con mi presentación. Un segundo. Ahora espero que puedan ver la presentación perfecto. Bueno, en República Dominicana acaban de organizar unas elecciones nacionales de Congreso y de Presidencia en medio del COVID-19. Son las primeras elecciones que se han organizado a nivel nacional en América Latina después de la pandemia. Y obviamente esta pandemia ha afectado tanto la campaña como todo el proceso. Fueron atrasadas estas elecciones congresuales y presidenciales del 17 de mayo hasta el 5 de julio por razón de la pandemia. Un candidato, el candidato que salió ganador, Abinader del Partido Revolucionario Moderno, contrajo COVID en junio y no pudo salir de su casa por 10 días. Así que ha sido unas elecciones bien marcadas por lo que vivimos todos en estos días, que es la pandemia del COVID. En esta presentación voy a seguir adelante, presentar rápidamente los candidatos y los partidos y hablar un poco del contexto partidario en República Dominicana y presentar los resultados a nivel presidencial y congresual. Luego voy a analizar un poco el contexto de estas elecciones, un poco más allá de la pandemia. Porque aquí en República Dominicana ha habido un partido casi hegemónico que ha gobernado por 16 años y que ahora acaba de perder el poder. Así que voy a hablar un poco de eso, el desgaste del gobierno. Y finalmente, un poquito sobre las perspectivas hacia el futuro y un poco de mi análisis sobre los resultados que vimos que salieron de las elecciones hace ya unos 12 días. Y obviamente luego, como dijo Adrián, estoy muy abierto a que me hagan comentarios y preguntas que me daría la oportunidad también de profundizar sobre cierto tema o aclarar cosas que no han sido tan claras. Ahora sí. Perfecto. Estas elecciones, aquí van los resultados muy brevemente. De la oposición participó Abinader del Partido Revolucionario Moderno, que salió ganador contra el partido incumbente, el Partido de la Liberación Dominicana y Gonzalo Castillo, con el 52.52% y ganó en primera ronda. En la República Dominicana hay un balotaje, quiere decir que si el candidato no obtiene el 50% más un voto en la primera ronda, va a haber una segunda ronda de elección. En estas elecciones presidenciales de 2020, como en todas desde 2000, solo se ha necesitado la primera ronda para declarar un ganador. Y este año fue la primera vez desde 2004 que ha ganado, o desde 2000 que ha ganado otro partido que no fuera el Partido de la Liberación Dominicana. Se nota que hubo un tercer partido que sacó un 8.9%, que es la Fuerza del Pueblo, FP,
con el candidato Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana, que gobernó el país entre 1996 y 2000, y luego de 2004 a 2008. Yo voy a volver a este tema, pero Fernández salió del Partido de la Liberación Dominicana, donde funcionó como presidente del partido hasta el año pasado, y formó su propio partido para presentarse como candidato presidencial. Y luego hubo 3 otros candidatos que sacaron muy pocos votos. Aquí solo presento Alianza País, que es un partido minúsculo de anticorrupción, que sacó menos de un %. Ahora voy a entrar un poco más en los candidatos presidenciales. Abinader representaba el Partido Revolucionario Moderno. Él viene de una familia política de origen libanés, y su padre también fue político en el Partido Revolucionario Dominicano. Fue candidato presidencial en las elecciones anteriores, donde perdió contra el actual presidente Danilo Medina, y ha sido candidato a la vicepresidencia hace 8 años, y donde también perdieron contra Danilo Medina. Él es un empresario que tiene empresa turística y tiene una larga trayectoria como candidato y como político, pero no como representante político, porque realmente este es la primera vez que él gana una representación a nivel nacional o un puesto elegido. Fue acompañado por Raquel Peña, que es administradora o que ha sido administradora de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra en Santiago, que representa entonces la segunda ciudad, y la ayudó a buscar votos en el interior, en el Cibao, una región rica en República Dominicana. Y esa boleta entonces ganó en primera ronda. El poder o el incumbente fueron representados por Gonzalo Castillo, que hasta la campaña comenzara fue ministro de Obra Pública del gobierno de Danilo Medina y un cercano colaborador del gobierno de Medina, y se puede ver por el lema "se quedan", el candidato de continuidad, mientras obviamente Abinader se presenta como el candidato de cambio. Él fue acompañado por Margarita Cedeño de Fernández, la actual vicepresidenta, que ha sido vicepresidenta por 2 periodos y que se repostuló ahora para ser vicepresidenta junto con Gonzalo Castillo. Castillo también era un empresario que, según decían, por lo menos sus enemigos, había ganado mucho dinero con contratos públicos durante su periodo como ministro de Obra Pública, y obviamente era la opción de continuidad del gobierno. El otro candidato, el tercer candidato importante en esas elecciones fue Leonel Fernández, que hasta 2019, como mencioné, fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana y había sido presidente en 3 ocasiones anteriores. Él se salió del partido en una división muy fuerte en el PLD el año pasado por haber perdido la candidatura presidencial en las primarias del PLD, donde él acusó a Gonzalo Castillo y Danilo Medina por haber hecho fraude en las primarias y negó aceptar los resultados. El día siguiente, unos días después, él creó su partido, la Fuerza del Pueblo, y se presentó como candidato presidencial. Hubo mucho debate al respecto porque según la última ley electoral, si uno ha perdido unas primarias en los partidos políticos, uno no puede presentarse como candidato presidencial para otro partido político. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral aceptó su candidatura en lo que yo, como politólogo y no como abogado, diría que me parecía en contra de lo que dice la ley,
pero se presentó y se aceptó su candidatura. Y obviamente eso creó una herida en el PLD porque con Leonel se fueron varios candidatos y varios políticos del PLD y se aliaron con Leonel. Y Leonel escogió a Sergia Elena de Celimán del Partido Reformista Social Cristiano, un antiguo partido dominicano conservador, como su candidato a vicepresidenta. Y Elena de Celimán es actualmente un representante del Parlacén en Costa Rica. Pero más de ahí no tiene una larga trayectoria política en República Dominicana, sino que representaba entonces la alianza entre la Fuerza del Pueblo y un partido histórico, el Partido Reformista Social Cristiano. Esto lo que muestro ahora es la boleta electoral de presidente y lo muestro para mostrar un poco las alianzas y un poco los partidos, los colores de los partidos dominicanos. Y ustedes pueden ver que aparecen 3 o 4 personas, bueno, 5 o 6 personas, 3 de los cuales aparecen mucha boleta. Gonzalo Castillo arriba a la izquierda representa el PLD, pero también va como candidato presidencial para varios partidos minoritarios, como se llaman. Así que uno puede escoger cualquiera de esos partidos para votar por él. Y lo mismo se ve con Luis Abinader y con Leonel Fernández, que aparecen en la boleta de varios partidos. Ustedes pueden ver en la cuarta posición, Leonel Fernández como candidato para el Partido Reformista Social Cristiano, mientras en la posición 15 está su partido, la Fuerza del Pueblo. Y las alianzas políticas se hacen muy importantes en parte para obtener votos, pero también en parte para contabilizar y hacer rendición de cuenta, vamos a decirlo así, en cuanto al líder político que han formado sus partidos. Porque uno registra los votos por partido y después se suman al candidato y de ahí uno puede, si uno es jefe de un partido minoritario, puede llegar al gobierno y decir, mire presidente, yo le conseguí tanto y tanto votos, ¿con qué me va a pagar esos votos? Y así se puede buscar o contabilizar el sistema clientelar en el sistema político dominicano. Los partidos principales son los mencionados del puesto 1 a 3 y en parte entonces la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Lo de los sistemas, el sistema de partido político en Dominicana es un poco complicado, como ya le mostré, y quería darle un poco de contexto. En negrita van a ver a la derecha, ven los 3 partidos principales que tuvieron un candidato presidencial, pero todos los partidos, menos el Partido Reformista que se fundó en 1962, nacen realmente de un partido antitrujillista formado en los 1930, que es el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó por 16 años ahora, se formó en 1973, cuando el líder Juan Bosch salió del PRD. Y el PRD siguió y ha creado varios otros partidos. Siendo el partido histórico, es interesante ver que tanto en 2020 como en 2016 el PRD, que ha sido un partido histórico e importante para la democracia dominicana, no presentó ningún candidato presidencial. Del PRD, sin embargo, han salido partidos minúsculos en 84, Bloque Institucional Socialista, que hoy en día es aliado con el PRM y varios otros partidos, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que presentó candidatos en los 90. Pero lo que es interesante es que cada vez que se crea una división en los partidos políticos en República Dominicana es por peleas a la candidatura presidencial. Eso pasó en 1984 cuando un líder histórico, Peña Gómez del PRD, tuvo miedo de no lograr obtener su candidatura presidencial o perder el control del partido.
Eso pasó en 1990 con Jacobo Mailuta, que perdió la candidatura presidencial y creó su propio partido, el Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo vimos pasar en el PRD con el PRM, el actual partido de Luis Abinader, que cuando se dividió el PRD en 2015 fue porque la ala mayoritaria del PRD perdió control del partido al actual presidente del partido y se creó una división que se ha mantenido hasta hoy en día. Y lo mismo pasó ahora con la candidatura de Leonel Fernández. Leonel pierde la candidatura en su partido, el PLD, y crea su propio partido. Y se ha visto eso también en el Partido Reformista. Y aquí, aunque ustedes ven muchas siglas de partidos minoritarios y mayoritarios, esta es una simplificación de la creación de los partidos dominicanos. Así que se crean partidos dominicanos cuando hay conflictos profundos sobre candidaturas presidenciales. Y eso también tiene como consecuencia que no hay mucha diferencia ideológica entre los partidos dominantes en la República Dominicana. Se votan por partidos, sí, pero cuando se habla ahora de un cambio de gobierno, es muy probable que sea más un cambio de personal que un cambio ideológico o de giro político. Estudios hechos por la Universidad de Salamanca, de estudios sobre la élite política, muestra que República Dominicana es el país que tiene menos división o polarización ideológica entre los principales partidos en toda América Latina. Yo diría que la mayoría de todos los partidos dominicanos dominantes, el PRM, PRD, PLD, PRSC, todos se sitúan en una posición centro derecha y de promercado, y no son partidos populistas como se han visto crecer en otros países en América Latina o en Europa, y son partidos no antisistémicos. Así que es un mapa de partidos que es donde las divisiones son personales más que políticas. Ya habían visto esto. Se puede notar aquí que la participación de 55% fue relativamente baja para ser República Dominicana, y eso se explica más que todo por el COVID-19. Normalmente la participación electoral ha sido bien alta en el país, y especialmente en las contiendas presidenciales, y en particular ahora que uno se veía que había alto chance de un cambio político y la victoria y posible victoria de un candidato opositor. Se ve que con esos 52% Abinader y el PRM ganó en 24 de las 32 provincias del país y en todas las ciudades mayores como Santiago, como Santo Domingo, la capital, mientras que el PLD y Gonzalo Castillo se quedó fuerte más que todo en el sur, de donde viene sur en el mapa oeste, suroeste. En dominicano se dice sur, de donde viene tanto Danilo Medina como Gonzalo Castillo. Y en parte, esas son también las áreas más pobres del país. La crítica al gobierno ha sido que eso ha sido el área donde más se ha utilizado de manera clientelar lo que se llama la tarjeta de solidaridad, que son algunos, en inglés, conditional cash transfers y cash transfer al pueblo, que le ha ayudado a ganar la mayoría en esas provincias. Pero la victoria de Abinader fue más bien a nivel nacional. Él tenía apoyo mayoritario en la gran parte del país. Abinader también entra ahora con un fuerte apoyo congresual. El PLD no solo había gobernado el país desde 2004, sino que desde 2006 había tenido mayoría
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Como no hay muchas diferencias regionales del voto en República Dominicana, tener un Senado con un representante por provincia quiere decir que el partido mayoritario tiende a ganar casi todas las provincias. No se dio tan claro esta vez, pero el PRM ganó 18 de 32 senadurías. Detrás de esos 18 se esconden ciertos números, porque cuando se creó el partido Leonel Fernández, el PRM hizo un acuerdo con Leonel y la Fuerza del Pueblo, así que ciertos de los representantes del PRM, vamos a decir, representa al partido Leonel Fernández realmente y no al PRM. Pero el PRM puede contar con una mayoría, están aliados con D+C, Dominicanos por el Cambio, que ganó en el Cibao, en Santiago, la segunda ciudad, y el BIS, que es el Bloque Institucional Socialista. Así que tiene una mayoría saludable o fuerte, vamos a decirlo así, en el Senado. En la Cámara de Diputados todavía hay unos 20 y tantos de candidatos por definir, así que todavía no se sabe si va a ganar una mayoría en el PRM, pero aquí de nuevo el PRM puede contar con ciertos partidos minoritarios, son los que han sacado 1 o 2 representantes para fácilmente obtener una mayoría. También yo supongo que de los 23 por definir, ahí va casi la mitad hacia el PRM, así que por sí solo deben llegar sin problema a obtener una, bueno, no sin problema, pero pueden obtener una mayoría por sí solo. Los candidatos que faltan por definir son básicamente o mayoritariamente del Distrito Nacional, es decir, la capital de Santo Domingo. Así que puede contar el PRM y Luis Abinader con una mayoría o cerca de una mayoría en ambas cámaras del Congreso, cosa que constituye un cambio grande luego de 14 o 16 años del poder del PLD y su mayoría en el Congreso. A ver si me... Ahí. Hablé un poco del contexto, pero quiero mencionar ciertos puntos que están aquí apuntados. Como había mencionado, el Partido de Liberación Dominicana ha sido partido dominante y se temía por su dominación que se iba a establecer y seguir gobernando, y con eso tal vez también debilitar la democracia por falta de alternancia. Una de las razones por la cual el PLD ha logrado ganar y reelegirse tanto con la candidatura de Leonel Fernández como el de Danilo Medina ha sido un crecimiento económico muy alto a nivel regional. El crecimiento económico del país ha sido uno de los más altos, sino más alto de América Latina desde 2004, y ha sido entonces sostenido desde una crisis económica al principio de los 2000. Así que eso ha sostenido al partido en el poder. Danilo Medina fue por 6 años muy popular también y tuvo mucho apoyo popular y político. Como había mencionado, es un cambio histórico, cambio del PRD siendo el partido de oposición. Desde 2015-2006, el Partido Nuevo, Partido Revolucionario Moderno, que básicamente fue la ala mayoritaria del PRD hasta ese momento, se estableció como la oposición principal desde ese año y fue el segundo partido en las elecciones de 2016. Otra cosa histórica es que el PRD, en vez de presentarse con candidatura presidencial, como mencioné, salió con el PLD y ha formado parte de este último gobierno de Danilo Medina. Con falta de alternancia, también han crecido ciertos problemas electorales
que daba razón para preocuparse por la democracia o la salubridad de la democracia dominicana. Y más que ese viene en adición de preocupaciones por la democracia que uno puede tenerse como un constante con por lo menos ciertos países de la región. Se veían problemas crecientes con elecciones anteriores. En 2016 hubo graves problemas de la administración y el manejo de la elección nacional que no puso en duda el resultado porque Danilo Medina ganó con un margen muy grande, así que no creó un conflicto muy fuerte, pero se mostró que la Junta Central Electoral no había administrado ni había manejado las elecciones de una manera transparente y bien. Con unas elecciones más estrechas, el año 2016 pudo haber sido un año de fuertes conflictos con consecuencias negativas para la democracia. En adición en eso, en febrero se iban a organizar elecciones locales y fueron anuladas y pospuestas durante el día de la elección en febrero, porque hubo problema con el sistema automático y computarizado de los votos. Y tuvieron que anular esas elecciones y reorganizarlas el 15 de marzo, ya cuando realmente el país se estaba cerrando por razón del COVID-19. Otra cosa que costó, como mencioné, que costó votos para el PLD fue obviamente la fractura y la división entre Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. Y en adición a eso, hubo durante 2019 un largo debate sobre otra reforma constitucional para permitir otra reelección del presidente Danilo Medina. Y eso creó muchas dudas entre mucha gente en Dominicana, porque pensaban o los críticos por lo menos, argumentaban que el PLD quería quedarse en el poder o con el poder a través de la reelección presidencial de Danilo Medina de una manera no democrática. Y obviamente el COVID-19 tuvo un efecto muy profundo en las elecciones. Fueron atrasadas del 17 de mayo hasta el 5 de julio y fue una campaña muy reducida. Las campañas electorales dominicanas no son reconocidas necesariamente por tranquilidad y debate y programas o presentación de programas, sino por lo que llaman allá caravanas, que son largas marchas con carros y camiones y música alta y mucha fiesta, vamos a decirlo así. Así que fue una campaña muy reducida, donde los candidatos más que todo competían entre ellos para poder dar más ayuda a nivel social y de salud para luchar el COVID-19. Se veían los candidatos más que todo Gonzalo Castillo, buscar equipaje y máscaras y cosas así para distribuir al pueblo durante el COVID. Así que fue una campaña muy extraña y además de eso, obviamente, Luis Abinader contrajo COVID-19 en junio, así que se quedó en casa por 10 días, entre el 10 y el 20 de junio, y pudo salir solo unos días antes de las elecciones. Y la última razón, y tal vez la más importante, hay una tendencia de voto anti-incumbente en América Latina ahora, y eso lo sintió el PLD. Y eso se conecta más que todo con la corrupción, que ha sido un problema que no es nada nuevo, sino algo más que se siente como un problema eterno. Pero el gobierno actual de Medina fue muy afectado por varias crisis de corrupción, cuando también se descubrió el caso de Odebrecht. Salió que Dominicana era el tercer país después de Brasil y Venezuela que más dinero había recibido de soborno de Odebrecht. Y se veía más bien que durante los últimos 4 años
el gobierno de Medina no estaba muy interesado en ese tema y no estaba interesado en lucharlo, y si lo luchaba fue de una manera muy selectiva, protegiendo a los suyos y atacando entonces a los que no pertenecían al partido. Así que ese sentido de corrupción debilitó bastante al candidato de continuidad, Gonzalo Castillo. Últimamente, resultado y perspectiva futura. Yo lo he dividido fácilmente de negativo a positivo. El COVID, como estoy seguro que está pasando en toda la región y bueno, obviamente a nivel global también, tiene fuerte efecto humanitario y económico. En Dominicana es un triple shock, vamos a decirlo así. Es un país que depende mucho del turismo internacional, que ha caído de pleno. Una población o gran parte de la población también que reciben remesas de dominicanos en el exterior, que obviamente se ha reducido. Y por la general caída en la economía global, su exportación de varios productos también se ve afectado. Se nota también que hay un costo de organizar elecciones durante la pandemia. El país se abrió luego de estado de emergencia y toque de queda una semana antes de las elecciones, y ahora se ven los costos en un crecimiento fuerte de infectados y de muertes. Así que existe un costo de organizar elecciones durante una pandemia que está viviendo el país de nuevo, y se está discutiendo cerrar el país de nuevo y poner toque de queda, etcétera. Otra cosa negativa, hay una gran expectativa con Abinader, más que todo fortalecida por la mayoría que tiene el Congreso. Como había mencionado, pueden haber muchas excepciones ahí porque hay pocas diferencias ideológicas. Yo veo que aunque hay una renovación de élites en el gobierno, un cambio generacional, vamos a decirlo así, por lo menos en la presidencia, yo temo que vaya a ser más un cambio de personal y no de una ruta política o dirección ideológica del país. Así que puede haber mucha continuidad más que cambio, y eso puede obviamente crear ciertas reacciones negativas en la sociedad dominicana. Sin embargo, hay mucha cosa positiva para sacar de esas elecciones. Se creó alternancia. Alternancia obviamente es una clave para la democracia. Y se fracturó, vamos a decir, el sistema de un partido dominante. No es que el PLD no haya sido democrático, pero su dominación con el tiempo debilitaría la democracia. Las elecciones fueron limpias, se organizaron sin mucho problema. Habían ciertos casos y hay ciertos casos que van a la corte en cuanto a peleas por ciertas diputaciones, pero a nivel general se organizaron bien estas elecciones cuando había razón para estar un poco escéptico. Y algo nuevo en Dominicana fue la aceptación inmediata del resultado de los principales actores. Cuando ya estaba la tendencia clara de la victoria de Abinader, tanto Gonzalo Castillo como Leonel Fernández salieron a la prensa y aceptaron su derrota. Esto no es común. Tradicionalmente los perdedores han gritado fraude y eso no ocurrió esta vez. Ese es algo que yo diría que es muy positivo. Otra cosa es que me parece que se está organizando tanto del equipo que entra como el equipo que sale. Están interesados en una transición organizada y acordada. Y ya se han formado equipos de transición de los dos lados que se están comunicando. Y eso es muy importante, más que todo por el COVID-19, los efectos humanitarios y económicos que está viviendo el país. Pero una transición así organizada tampoco ha sido muy común en Dominicana, y uno diría que es sorprendente de manera muy positiva, dado que el gobierno saliente ha estado en el poder por 16 años. A Abinader le queda
muchas cosas por hacer, tiene una agenda que probablemente su programa político lo va a tener que botar a la basura y comenzar de nuevo. Los retos económicos son formidables y obviamente los sociales y de salud. En cuanto a lo económico, él ha hablado mucho de formalizar trabajos y crear trabajos formales. Hay una gran parte, un gran porcentaje de trabajo informal en el país y él quiere o tiene su programa de lograr una formalización. Y quiere reducir los gastos públicos en esta crisis, a ver si lo va a lograr. Y más que todo, le preocupa también el nivel de deuda pública, que ha crecido mucho durante los últimos 8 o 10 años, que se ha mantenido bajo control dado el crecimiento económico, pero con el shock externo del COVID y la caída económica, esa deuda pública puede convertirse en un problema grave a mediano y largo plazo para la economía del país. Abinader ha hablado mucho de anticorrupción, cosa que es muy fácil para un partido que no ha gobernado nunca antes, o si decimos que es la continuación del PRD desde 2000-2004. Será muy interesante ver si el nuevo procurador general va a ser una persona independiente que puede tomar el mando en la lucha de anticorrupción en el país, o si van a seguir la tradición dominicana de nominar a un político cercano al presidente. Hay temas que yo no diría que son menores, pero durante ese periodo del COVID hay unos rompecabezas, unos problemas, vamos a decir, para Abinader, que es el tema del aborto por las 3 causales que ha dejado Danilo Medina, donde en el periodo anterior el Congreso fue muy conservador, no queriendo abrir a aborto por las 3 causales, mientras Medina como presidente lo quería hacer. Se ha estancado ese caso y hay una presión social para que se acepte. Abinader tiene otro reto que tiene que ver con igualdad de género, donde él había prometido hace más de un año que 50% de los ministros de su gobierno iban a ser mujeres. Hasta el momento él ha nominado unos 12, 15 personas y yo creo que 3 son mujeres. Yo creo que ahí, basado en sus coaliciones y las fuerzas sociales que lo han apoyado, si él no cumple con esas promesas, eso le va a traer problemas. Y con esto, yo pienso acabar la presentación y le digo gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Leib, por tu presentación a la vez concisa, pero cubriendo distintos elementos que nos ayudan a entender más allá del resultado, ¿verdad? El resultado, los porcentajes los podemos leer en cualquier periódico, pero entender qué hay detrás es un reto y por supuesto que requiere estudio, el estudio que le has brindado a este país. Digamos, podríamos caracterizar el panorama político, las elecciones, pero el proceso político más amplio, un país fragmentado partidariamente, pero también con cierta convergencia ideológica, o que tiende a la convergencia ideológica, con ausencia de radicalismo político, que es algo llamativo, con ausencia de populismo o de figuras populistas. Veo también que hay que da elementos para pensar en esta relación polémica en ciencia política entre personalismo y partido, que no le bastó al expresidente Fernández, su figura, para ganar una elección al no tener el partido, ¿verdad? Entonces, como que da para repensar esa relación que se asume que toda la
política se personalizó, pero vemos en este caso que no necesariamente es así, que el partido tiene un peso, y más sobre todo con esto que mencionas de las campañas como fiesta, que es un elemento que en Costa Rica se vivía hace ya no años, sino varias décadas, y que cambió, que se dejó hacer. Y noto también que hay una disminución en la participación electoral que es circunstancial, no señala exactamente un cambio estructural de declive de participación en el futuro, sino que es un efecto prácticamente de la pandemia que se está viviendo. Resalto estos elementos que me llamaron la atención, eh, más necesariamente que no necesariamente como preguntas, las cuales eh, tengo una pregunta que nos hicieron en YouTube y otra que me pasaron por WhatsApp, y tengo una también para ti de mi parte. Entonces, te voy a leer primero la pregunta que nos hicieron en YouTube. Dice Eugenia Aguirre, que es profesora de nuestro departamento, de nuestra Escuela de Ciencias Políticas. Dice, me encantaría conocer las reflexiones del invitado internacional sobre las lecciones aprendidas con base en la experiencia de República Dominicana en materia de uso de las tecnologías y procesos electorales. Asumo vinculado pues al distanciamiento y, ¿verdad? No sé si se hicieron debates presenciales o si los hicieron en Zoom, por ejemplo. Sería interesante. Te dejo con esa pregunta y después te paso otra, ¿te parece? Perfecto. Bueno, se puede entender la pregunta de dos maneras. Una es las tecnologías durante las elecciones y obviamente durante la campaña. En Dominicana generalmente no se organizan debates presidenciales. O sea, el debate, el diálogo en sí en las campañas no se producen. Lo que se hizo más que todo era que tenían entrevistas con los candidatos, que es una tradición que uno diría que ya es nuevo, pero que se comenzó en los 90s, pero el debate en sí no existe. Eh, Obviamente se utilizó más la tecnología para hacer campaña, utilizando medios sociales, utilizando la prensa, pero eh, como debate, como diálogo, campaña en Dominicana no existe, ni a nivel congresual, regional, ni a nivel nacional. Como siempre se habla de organizar debates, pero no se organizó. Así que, claro está, se utilizó de una manera más dominante el Internet, el video por YouTube y mercadeo a nivel de Internet, pero el gran cambio fue la ausencia en la calle, porque ya se había comenzado a utilizar ese desde hace mucho, y tampoco es que se vio inventos nuevos que yo registré por lo menos durante esas elecciones. La otra parte, no sé si ese es entendiendo a Eugenia bien, pero también tiene una experiencia utilizando tecnología durante las elecciones, o sea, en la votación. Y ahí el país ha querido utilizarlo más e instalar un voto digital o computarizado 100% sin boleta física. Y ese proceso cayó 100% con las elecciones frustradas locales en febrero, cuando el sistema que la Junta Central Electoral no había probado suficientemente realmente fracasó. Uno llegaba para votar y no podía ver a todos los candidatos en la pantalla, y después de unas horas se cancelaron las elecciones y tuvieron que reorganizar utilizando una tecnología más común, que es la boleta electoral de nuevo. Así que en cuanto a eso, la experiencia había sido negativa. Entonces se puede hablar más que de
déficit tecnológico, un déficit deliberativo político en torno a la primera pregunta. Claro, claro. La profesora Ilka Treminio, que es profesora en nuestra escuela y además directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de Costa Rica, te manda dos preguntas. Una, ¿qué piensa en el caso de que República Dominicana históricamente la posibilidad de la reelección no ha mostrado la tendencia al éxito que se evidencia en otros países? Y la segunda es por qué el crecimiento económico no ha redundado en el fortalecimiento institucional y la inclusión migrante de personas haitianas. Okay. Exacto, la última fue por qué no el crecimiento económico había resultado en fortalecimiento institucional e inclusión. Ok. Bueno, en cuanto a lo primero, Ilka tiene toda la razón que Dominicana obviamente es uno de los pocos países que tiene, vamos a decir, casi una tradición de que el presidente incumbente pierde. Ha habido muy pocos casos. El tema de reelección es muy fuerte en Dominicana, en varios de los partidos, por lo menos el PRD y en parte el PRM, pero en particular el PRD fue fundado con el siglo anti-reelección bajo el trullato de 1930-61. La primera, ha habido dos presidentes que han perdido reelección, Joaquín Balaguer en 1978 y Hipólito Mejía en 2004, y han sido casi particulares. En 78 fue, vamos a decir, la transición democrática a través de elecciones. Así que ahí Balaguer había gobernado por 12 años y fue una movilización democrática en favor de la alternancia que logró, junto con el apoyo internacional de la oposición de parte de Venezuela en esa época y de Estados Unidos bajo Carter, que logró presionar suficientemente a Balaguer de aceptar perder las elecciones. Así que en 78 fueron las elecciones, fue una elección de transición democrática, de una situación que ahora la conocemos como competitive authoritarianism, o sea, autoritarismo competitivo, por ejemplo. Así que esa constituyó la transición democrática y por eso un caso particular. En 2004, Hipólito Mejía perdió las elecciones por causas económicas. O sea, una crisis económica tremenda con la quiebra de los tres bancos más grandes del país. Creó una caída económica tremenda en 2002-2003 y el presidente fue culpado por el pueblo y perdió fuertemente, sacando unos 25% de los votos solamente. Así que se requirió una crisis económica de grandes dimensiones. La segunda pregunta, obviamente, es complicada y difícil de responder. Yo diría que desde, vamos a decir, la segunda transición democrática en 1996, con la salida de Joaquín Balaguer, ha habido un fortalecimiento institucional en el país, un fortalecimiento por lo menos varias instituciones del Estado y una profesionalización tanto de la burocracia como la política. Así que sí, eso ha existido, pero eso ha ido a la mano con la continuidad del clientelismo, la continuidad y tal vez crecimiento de la corrupción y la mezcla de intereses privados con los estatales. Pero ha habido reformas que claramente han fortalecido el Congreso, que anteriormente, por lo menos desde los 90, o sea, hasta final de los 90 no fue un actor realmente fuerte para nada, que ahora sí se ha fortalecido, se ha profesionalizado también, aún con déficits, la organización de elecciones, la burocracia en ciertos ministerios, etcétera. Así que eso ha existido. Mientras la inclusión obviamente ha sido el gran déficit de Dominicana, tanto
de los migrantes haitianos, los dominicos haitianos, es decir, personas de descendencia haitiana nacida en Dominicana, y también inclusión social. Se ha visto que aún durante este proceso de crecimiento por 16 años, no se ha reducido de manera como habíamos visto en otros países, por lo menos hasta hace unos años, una reducción significativa de pobreza, una mayor inclusión de grupos anteriormente excluidos. Así que ha habido una mala distribución de las nuevas riquezas que se ha generado en el país. Políticas sociales no han sido, o sea, no se ha logrado, no ha habido partidos políticos que han logrado movilizar en base de eso, como se ha visto en otros países en la región, desde la izquierda atacar el gobierno. Y cuando se podría decir que el PRM sería un poco más socialdemócrata, un poco más pro Estado que el PLD, es más que todo la similitud que dominan. Así que no se ha logrado movilizar en base a cuestiones sociales. Y en cuanto al tema de Haití y la migración haitiana y dominico-haitiano, este es un tema donde tampoco se puede movilizar votos. Y si se movilizan votos, es en contra de los grupos minoritarios, el grupo migrante. De nuevo, el PRM, anteriormente el PRD, normalmente tendría una posición un poco más abierta hacia los derechos de los dominico-haitianos y los haitianos en el país que el PLD. Eso se cambió como que era durante el gobierno de Medina. Es una pregunta muy difícil de responder, pero un partido minoritario que se llama el FNP, Fuerza Nacional Progresista, es básicamente un partido anti-haitiano. Fue aliado con Leonel Fernández durante sus gobiernos en los 2000 y el primer gobierno de Medina. Y eso ayudó a que el gobierno podía negar o comenzar a negarle más y más derecho a los grupos dominico-haitianos, ayudado por las altas cortes y ciertas sentencias en las altas cortes que deprivó a muchos dominicanos su nacionalidad. Medina hizo algo con eso y votó al FNP y trató de resolver una situación, pero de nuevo no es un tema que moviliza votos en Dominicana. No, si un partido se postula para luchar para los derechos de los dominicos haitianos, los haitianos, no va a sacar votos. Hay más que ganar hacia el otro lado del espectro político y eso ayuda a que este es un tema donde no se ve intentos serios de resolver lograr el problema de esos grupos en Dominicana y también en los problemas sociales. Tenemos otra pregunta de la politóloga Verónica Álvarez, amiga de varios de nosotros en la escuela, que dice, en tanto que la distancia ideológica entre los partidos en República Dominicana es relativamente escasa y que corrupción, anticorrupción parece haber sido el principal clivaje político en los últimos años, ¿cuáles espera que sean los principales cambios en política pública con este cambio de administración? Bueno, por el momento es difícil decir porque el único tema importante durante hoy en día es el tema del COVID, ¿no? Así que eso va a tomar toda la energía del gobierno y se nota que en eso están eso y la macroeconomía, los efectos negativos económicos. Y como estaba diciendo en la presentación, Abinader ha formado su equipo de transición, su equipo económico fue el primer equipo que él formó
donde tiene destacados economistas muy profesionales que se están reuniendo con el gobierno actualmente. Medina está consultando a Abinader en cuanto a la propuesta de lanzar otro estado de emergencia, porque con la apertura del país para las elecciones se ha visto un crecimiento fuerte de infectados. Así que eso es lo primero que vamos a ver, y ahí yo creo que vamos a ver continuidad más que otra cosa. A nivel social y económico, se nota que el enfoque de Abinader ha sido más en crear trabajos formales, formalizar el trabajo, que eso no ha sido un tema grande con el PLD. Y mientras que los gobiernos del PLD han favorecido endeudamiento para promover proyectos en un periodo de crecimiento económico. Yo sé que los economistas en el equipo de Abinader han sido muy críticos al endeudamiento del país, y probablemente ahí se va a ver, un cambio que el gobierno va a tratar de reducir ese crecimiento basado en endeudamiento. Pero a nivel social no veo que vaya a haber muchos cambios, y no sé qué pueden hacer durante esta pandemia. Vamos a ver si se va a producir algo en cuanto a tratar de ayudar al pueblo que se queda sin, o sea, a la gente que se queda sin trabajo en este periodo. Pero es una situación difícil, porque aún con el crecimiento económico, obviamente no es un país con muchos recursos ahorrados que pueden utilizar cuando la economía se está cayendo como hoy en día. Y yo no creo que, aunque Abinader se ha presentado del lado anticorrupto, lo mismo hizo Medina, obviamente, lo mismo hizo Fernández en su época. Hay mucha esperanza de que él vaya a tratar de ir o perseguir a corruptos en el gobierno saliente. Yo no creo que lo vayamos a ver mucho. Yo creo que esas cosas tradicionalmente no se han hecho, así que yo creo que mucha gente se van a quedar un poco decepcionado con eso. Así que yo veo más continuidad, y yo creo que la continuidad se produce también por lo del COVID, en parte. Se fortalecería más la continuidad que el cambio, porque le quita herramientas y posibilidad de Abinader de hacer algo, porque la economía va a ser muy, muy restringida, y le va a quitar muchas opciones de hacer cambios radicales. Y yo creo que el enfoque va a ser en la macroeconomía y mantener esa estabilidad. Y se ve que Abinader, por ejemplo, sigue con el mismo director del Banco Central que ha sido el director durante los gobiernos del PLD ahora, para también, yo creo, seguir cierta la misma política a nivel macroeconómico. En resumen, podríamos decir que la ruta sería más de austeridad que de redistribución. Sí. Para cerrar, porque creo que no podemos pasar la oportunidad de hablar de las vicepresidentes, ¿verdad? Por supuesto. Me surgen un par de preguntas. Entiendo bien que es la primera elección donde las candidatas vicepresidentas son mujeres de los principales partidos, todas, digamos. Claro, podrías hacer una charla entera de vicepresidencia de República Dominicana, pero tal vez si no puedes contar un poco qué se espera, o cuál ha sido el rol de la vicepresidencia en los últimos, brevemente por supuesto, en las últimas presidencias. Y me vino la pregunta oyéndote en la charla, bueno, ¿por qué Margarita Cedeño no se lanzó más bien de candidata presidencial, habiendo acumulado 8 años de experiencia, teniendo las conexiones políticas?
y aportando eso que algunos llaman, algunas investigadoras en género, la cara fresca, y cómo las mujeres a veces logran, pues sí, con sus candidaturas, refrescar la política, sobre todo en contextos de corrupción. Hay artículos al respecto recientemente publicados por Jennifer Piscopo y otras investigadoras. Sí, sí, es notable que para balancear la candidatura presidencial parece que con, vamos a decir, el éxito de Margarita Cedeño, que ha sido una vicepresidenta bastante popular, se ha establecido que la vicepresidenta, la posición de vicepresidente debe ser de una mujer, así que es una forma de balancear a nivel de género la boleta electoral. Y se notó ahora con los tres candidatos principales, y se había visto también en las anteriores. Abinader también en 2016 presentó una mujer como su candidata vicepresidencial. Así que se ha visto un desarrollo ahí. Yo creo que tiene que ver con Margarita, que al principio de su carrera política se entendió como una extensión del brazo de Leonel Fernández, pero ella ha logrado mantenerse un poco fuera de los conflictos entre Danilo Medina y Leonel Fernández, y presentarse como una política por ella misma. O sea, ella ha logrado mantenerse en esa distancia. Y para responder lo último primero, lo de Margarita, tiene que ver un poco con el timing. Margarita sugirió, cuando se estaba profundizando el conflicto de Danilo y Leonel, que, bueno, ella podría ser la tercera alternativa. Yo creo que para el lado de Danilo no la consideraban suficientemente independiente de Leonel. El odio entre Leonel y Danilo y esas facciones era muy fuerte. Así que solo se sabía que Leonel iba a salir del partido después de definir quién ganaba la candidatura del PLD. Si Leonel se hubiera salido del partido unos meses antes por frustración o lo que fuera, y ella se quedaba a tiempo de poder presentarse en las primarias, yo creo que Margarita hubiera sido la mejor candidata del PLD. Y ella podía verse presentado como una candidata 100% independiente de su esposo, y ya no teniendo a él en la presidencia del partido. Así que, pero se presentó por primera vez en la historia, entonces, esposos presentándose en dos boletas diferentes en el PLD, Margarita como candidato vicepresidencial, y en la Fuerza del Pueblo, Leonel como candidato presidencial. Y obviamente el rol de la vicepresidenta no es un rol institucionalizado para nada, depende mucho de la persona. Ahí han hecho, en caso de Margarita, fue política social más que todo. Ella tenía un presupuesto y hacía varias cosas, y siendo popular también se utilizaba la imagen de Margarita mucho. Ella tenía un rol mucho más grande que vicepresidentes anteriores. Pero no es un rol institucionalizado donde se ve que se han acumulado personal o tareas o funciones a través del tiempo. No está mencionado en la Constitución, tampoco está regularizado por ley. Así que se espera por ver cuál va a ser el rol de la vicepresidenta electa ahora, si va a tener un rol protagonizador. Yo como que lo dudo, porque no viene de la política misma. Yo creo que fue electa por asegurarse el apoyo en el Cibao y la segunda ciudad de Santiago. Pero claro está que hay posibilidades ahora de que sea más importante en el futuro, y eso se debe mucho al rol que ha jugado Margarita y la popularidad que ha sostenido. Y creo que si ella se queda en el PLD, estas elecciones tal vez no fueron las últimas donde la vimos como candidata para alguna posición nacional. Entonces, está en el rol que asume la vicepresidenta electa, la continuidad, incluso la institucionalización de ciertas tareas
más sustanciosas para la vicepresidencia. Bueno, puede ser. Leigh, muchas gracias. En nombre de la Escuela de Ciencias Políticas, te agradecemos el espacio, aprendimos muchísimo. Muchas gracias a las personas que se pudieron conectar y gracias a las compañeras y compañeros que nos ayudaron a montar la actividad. Como les decía al principio, es la primera, pero no será la última de Ventanas a la Política Internacional. Entonces, un espacio abierto. Bienvenido también, Leigh, para la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.